La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimados televidentes, qué placer estar nuevamente con ustedes en este encuentro semanal en el que debatimos temas interesantes, en el que hablamos siempre de cosas trascendentes y que esperamos que usted, que nos brinda su gentil atención, pues la sepa aquilatar y que obviamente sirvan para su acervo cultural, para su acervo jurídico, para su acervo vivencial, ¿por qué no? Y precisamente por ello hoy traemos un tema importantísimo que sabemos que es determinante, especialmente en hora electoral. Estamos viviendo ya una etapa preelectoral, aunque esto de pre realmente no se cumple, hay quienes están haciendo franca campaña política, entonces podríamos decir que estamos precisamente en la antesala de lo que van a ser las elecciones del 2017, pero ¿conocemos de política? Es mi pregunta. ¿Sabemos qué es la política? Pues ya vamos a desarrollar un poquito la temática. Antes que nada, quiero presentar al invitado de lujo que hoy ha tenido la bondad de acompañarnos, el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Él es abogado en libre ejercicio, penalista, por sobre todas las cosas, además de constitucionalista. De hecho, él es magíster en Derecho Constitucional y se encuentra también haciendo un doctorando en la... Es doctorando de la Universidad de Buenos Aires, está haciendo su PhD y es un investigador en potencia, está escribiendo una nueva obra, así que me honro, primero en ser su amigo y segundo en tener la oportunidad de tener a tan insigne jurisconsulto, a tan elevado representante del derecho y además un hombre que expone con claridad meridiana todo aquello sobre lo cual es interrogado. Señor doctor Castro, qué placer tenerlo, encantado de recibirlo en este foro de Hablamos Derecho. Alberto, ¿cómo estás? Para mí es un agrado estar aquí tratando de discernir nuestros conocimientos, es decir, educar a esa colectividad humana que necesita día a día comprender qué es en sí ser un político y tratar temas de qué es la política, algo que engloba un conocimiento fundamental en una sociedad. Muchísimas gracias, mi querido Luis Alberto. Pues bien lo ha dicho él en sus primeras palabras. ¿Qué es ser político? Desde la antigua Grecia y quizá antes en Fenicia, en Asiria, en Babilonia, los pueblos semitas ya venían interrogándose acerca de la política como concepto connatural al deambular humano. Podríamos casi que decir que la política nace con el hombre. Y en la Grecia que ya invocábamos, el propio Aristóteles con su famoso son politikon, el animal político, comienza ya a trazar las primeras grafías acerca de lo que ha de entenderse por política y el hombre inmiscuido en la política. Por otra parte, pues el propio Platón en sus diálogos, el cuarto diálogo, precisamente nos habla de el político. Y ya tenemos aquí una breve visión de aquello que significa el hombre político y el hombre inmiscuido en política. Pero conocemos, el ciudadano de a pie, el común de los mortales, sabe qué es la política, para qué está hecha, para qué debe servir la política. Y por otra parte, ¿qué es el político? ¿Cuáles son las herramientas de las que debe estar instrumentado? ¿Cuáles son los saberes y los haceres que el político debe ejecutar en su vida? Para eso hemos traído al experto. Así que sin más preámbulos, pues quiero dejar al doctor Luis Alberto Castro con esta primera pregunta. Doctor, entonces,
¿Qué es la política y qué es un político? Vayamos desglosando estas ideas primarias para que quien nos acompaña a través de la magia de la televisión vaya comprendiendo desde un inicio esto que es tan importante para nosotros, el quehacer político en términos amplios. Ok, Alberto. En ninguna constitución habla sobre qué es un político, pero sí se ha investigado, se han realizado encuestas. Diariamente en los medios de comunicación se observa que a cada una de las personas que caminan por ciertos sectores de una ciudad en determinados países se les ha consensuado qué es un político. Efectivamente te saben responder: político, corrupción; político, ladrón; político, persona deshonesta. Puras palabras Negativas. Sinónimos negativos. Es decir, toman a un político como una persona deshonesta. ¿Por qué esta fama negativa de la política, doctor? Ok, científicamente, ¿no?, en investigaciones realizadas, uno como abogado que lo sabe, nombran a la corrupción. Después de la corrupción existe el abuso de poder. Después del abuso de poder conlleva esto a mafias. De mafias conlleva consecuentemente al mercantilismo. Del mercantilismo cruzamos a la demagogia. Y de la demagogia pasamos al amiguismo. Es decir, corrupción, porque se ha corroborado en muchos estados que muchas veces existen políticos que no culminan su periodo. Terminan tras las rejas de una cierta cárcel. Así o es. Perseguidos, asilados en ciertos países. Esto da una óptica al ciudadano común y corriente a pensar de que todas las personas que son inherentes a hacer política son de esta manera. Hablamos de las mafias, del abuso de poder, porque una vez que estamos en el poder o que están en el poder, esto lo toman como algo ya personal, es decir, perseguir a nuestros oponentes. Vamos a encarcelar a quienes pensaban diferente, vamos a perseguir a quienes no optaron por seguir nuestras ideas, vamos a perseguir a aquellas personas que nos cayeron mal, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, esto en Sí. tratándose del político, del hombre, del ser humano que asume la política como su trabajo y su accionar. Pero la política en sí, ¿qué sería entonces? ¿Cuál sería el nivel óptimo en el cual deberíamos entender el hecho político? Ok, ya definimos cómo la ciudadanía observa este tipo de conceptos ante un ser político. Como lo dijiste en primera instancia, un ser, la idea de Aristóteles, filósofo, que manifestaba que el político desde el momento que nace ya hace política. Así es. Un ser político es aquella persona que tiene una capacidad de gestión, liderazgo, honestidad, principios, valores. Estos principios y valores van guiados ¿a qué? Hacia un bien común, es decir, a participar en beneficio de la sociedad. Es la óptica más exacta que existe. Lo dijo Platón. El desconocimiento de qué es ser un político conlleva al ser humano a elegir como sus gobernantes a los peores hombres. Terrible, doctor. Pero entonces habríamos de preguntarnos, luego de este análisis tan sesudo, tan inteligente que usted hace y tan fundamentado aún en la filosofía griega, que la política está en todo lo cotidiano. Almorzaba hace unos días atrás en casa con María Paula Romo, una importante activista política, y hablábamos precisamente del tema, y ella decía que todo es político.
desde la ropa que usted lleva, porque implica importación, porque implica aranceles, porque implica mano de obra en los textiles, y el obrero tiene que ser remunerado de cierta forma, y esa remuneración viene también de un análisis político, que si tenemos agua en el grifo que abrimos, estamos hablando de política, que si pues tenemos alcantarillado, estamos hablando de política. Todo es político, todo lo que vivimos cotidianamente está relacionado con la política. Y de este análisis que hacía María Paula, pues me permito preguntarle, doctor, si todo está relacionado con la política, entonces, ¿cuál sería la importancia de la política? Más allá ya de esto que usted bien ha puesto en su lugar, de que creemos que el político es sucio, que el político es corrupto, que el político es precisamente ese hombre que piensa solo en su interés únicamente y no en el bien común. ¿Cuál sería la importancia de la política y de que nosotros entendamos lo que ella es y que la ejerzamos correctamente, doctor? Ok, como ya lo dije, la política en sí trata efectivamente guiada al servicio, efectivamente preocupación por las necesidades de un pueblo, por la actividad, ¿sí?, de unas políticas públicas que vayan en beneficio de un pueblo. Es decir, usted lo manifiesta que María Paula Romo dijo, claro, está exacto de que la persona desde el momento que se encuentra en determinado lugar está haciendo política. Una persona que está plantando un árbol, esa persona está haciendo política. ¿Por qué? Porque ese árbol, a medida que va creciendo, va oxigenando el ambiente, beneficio para la colectividad, para el ser humano. Esa persona que se está orinando en un parque, eso es hacer política. Se lo he dicho a muchos estudiantes. Me preguntan, ¿pero por qué? Porque esta persona le está dando capacidad de crítica a aquellas personas que lo ven. Claro, y al Estado con su capacidad coercitiva, ¿verdad? Y exijan al funcionario encargado de supervisar que esa persona no se orine en ese parque, a que trabaje en beneficio de quienes están recreándose en ese lugar. Claro, y hay políticas para reprimir esa acción. Ya hablamos de políticas y de hecho ahí nos englobamos en aquello que estábamos tratando. Señor jefe de piso, ¿cuánto nos queda de tiempo, por favor? Tenemos todavía un instante para hacer un análisis. Vista la política desde esta perspectiva, doctor, que usted también la trae a colación, ¿cuán importante es que se enseñe a nivel de los colegios, de las universidades, etcétera, el quehacer político? Mire que cuando yo obtuve mi título doctoral en jurisprudencia, los doctores de aquel entonces salíamos como doctores en jurisprudencia, ciencias políticas y sociales. El campo político no se descuidaba y nos enseñaban la ciencia política y tuve buenos maestros. Pero ahora ya no se enseña política. Y fuera de micrófonos conversábamos con usted, en las escuelas no se enseña ya cívica, por ejemplo. Qué tan importante es fomentar desde el pequeño ese amor por la política, vincularse con la colectividad, con la sociedad que nos requiere y que nos necesita. Así que eso es determinante. Señor doctor, por favor. Bueno, se establece en los actuales momentos, ¿no? He leído muchas críticas en cuanto a los jóvenes actuales, que la pedagogía política es algo fundamental, no solo en las universidades, sino desde la escuela. Como usted lo acaba de manifestar, anteriormente los jóvenes recibíamos una materia fundamental como es moral y cívica. Y cívica, sí. Donde nos enseñan nuestros valores, principios fundamentales, como cuál es el respeto, la responsabilidad. Principios deontológicos, doctor. Por supuesto. Entonces son principios que forman al ser humano guiados hacia el bien. ¿Por qué ahora al estudiante no se le exige que observe una carrera de este tipo si va a fomentar esa ayuda no solo personal, sino hacia el prójimo? ¿Cómo cabe destacar en ciertas publicaciones? El Estado, el peor enemigo del joven en la actualidad. ¿Por qué lo dicen? Porque el Estado está promulgando un desconocimiento total de valores y principios, no solo en Ecuador, en muchos países del mundo. Ahora no se promueven las bibliotecas, ahora se promueve el uso de tecnología digital. ¿Sí? En Finlandia
los fines de semana las bibliotecas permanecen abiertas. Promueven una política pública para que el joven lea libros. Así es. Mire, doctor, que aquí vamos a una biblioteca y no podemos sacar el libro. Cuando en cualquier país del mundo usted deja un documento que lo represente, que lo identifique, y usted se puede llevar el libro a su casa por un tiempo determinado, y lo puede revisar, y lo puede fotocopiar, y puede hacer con él lo que le parezca para sacarle el provecho necesario. Pero, estimado doctor, de eso lo vamos a hablar en la siguiente fracción, en el siguiente segmento de Hablamos Derecho, este programa de vinculación comunitaria que propone la Academia, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Volvemos con Hablamos Derecho. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimados amigos de Hablamos Derecho, qué placer, y estamos con ustedes en este segundo segmento. Tenemos como invitado al doctor Luis Alberto Castro Martínez, un experto en temáticas constitucionales, en temáticas políticas, que está haciendo un doctorado, además, está haciendo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y con quien nos place pues conversar en las 2 oportunidades que hemos tenido el gusto tenerlo acá, por esa capacidad didáctica que él tiene de transmitir la información, así como nosotros esperamos que sea este programa, detallada, pormenorizada y que pueda ser comprendida por todos quienes nos ven. Así que, cumpliendo este propósito básico, que es el espíritu que mueve a este programa de vinculación comunitaria de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, pues seguiremos nutriéndonos de las enseñanzas del doctor Luis Alberto Castro Martínez. Veníamos hablando pues de algunos temas. Hablábamos de qué es la política, de qué es el hombre como animal político, remitiéndonos a Aristóteles, y luego habíamos comenzado a topar algo determinante, esto que el doctor llama la pedagogía política, esto de enseñar la política y la necesidad que existe. Hablábamos en la primera parte de que se tiene una visión negativa del político. Ahora hay que hacer el análisis por qué el político ha conseguido ser analizado desde esa perspectiva, por qué los políticos son vistos de esa manera y cuál sería entonces, ahora sí, la importancia de instrumentar una enseñanza política que permita que desde los niños conozcan derechos, obligaciones, sentido cívico, ¿por qué no? Ética. ¿Por qué no? Principios morales básicos, valores. Y esta instrumentación de valores quizá podría, doctor, determinar que más adelante, cuando alguien ejerza ya en el ámbito político, pueda ya no ser ese político corrupto, ese político sucio del cual tenemos la mente. Entonces esta pregunta tiene como 2 componentes. El por qué el político se ha ganado esa mala fama y segundo, qué hacer desde las aulas, qué hacer desde la academia para conseguir pues seres humanos y personas que conozcan de la política para actuar en ella de modo decente, de modo correcto, de modo deontológico, doctor. La pregunta que me acabas de hacer es tan educativa, hablándolo desde el punto de vista personal, pero te voy a dar una respuesta lógica y entendible. La decepción. El pueblo ha tenido muchas decepciones en cuanto a el verdadero ser político, es decir, decepciones que han conllevado a consecuencia del desconocimiento propio de qué es la política, lo acabamos de decir anteriormente. Esas decepciones que promovieron a ese ser llamado político, que con uso de la demagogia, que para los que entendemos, la demagogia es usar el verbo, el discurso, con fines de promesas,
sean estas verdaderas o falsas, que la mayor parte se promueven a ser falsas. Y esa lamentablemente es herramienta fundamental del marketing político contemporáneo. Es el discurso en sí, el discurso que le va a proyectar el político al pueblo. Esos engaños que yo te decía han sido cruciales y fatales, que conllevan a este concepto de un político, un concepto totalmente nefasto, desacreditador. ¿Cree todavía el pueblo en esas propuestas? Hablando de propuestas, estamos hablando ya en sí de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas las cuales un gobierno central le hace al pueblo con fines de rehacer un bienestar, ya sea social o económico. Pero estas políticas públicas se han concretado casi nunca. Casi nunca. ¿Por qué ahora el pueblo tiene a sentir ese sentimiento que le llena más de angustia, ese sentimiento de saber cómo elegir a su mandante? Le angustia, ¿pero por qué? Porque no conoce el sentido exacto de qué es política ni qué es un político. Tenemos la obligación moral, aquellos que lo conocemos, de decirle al vecino, al amigo, a la amiga, de que ser político es aquella persona que tenga valores, principios, ¿sí? Tomados desde su casa, desde la escuela. Y comparar a aquella persona que está pidiendo mi voto, si esos principios y esos valores son acordes a los míos. Debemos volver entonces a la enseñanza de cuestiones como la cívica, la ética, que antes se impartía también. Siempre, siempre. Y no solo en las escuelas. Pero desde una perspectiva moderna, no anacrónica. Porque muchas veces también la cívica tendía a ser una materia que nos disgustaba a los pequeños, porque se daba desde un punto de vista rimbombante, que no era aterrizable la realidad de los niños. Entonces hay que adecuar quizá con modernas pedagogías, utilizando sus palabras, esta enseñanza de la cívica. Hay que contemporaneizarla, hay que modernizarla quizás. Hagamos una estadística, si existe dentro de una malla curricular, ahora hablando de la modernidad, esta materia de moral y cívica, como lo mencionábamos anteriormente, no le existe. No existe. No le existe. Ahora el niño tiene que hacer lo que dice el profesor. Antes el niño tenía que hacer lo que tenía que hacer. Si tenía que hacer deberes, tenía que hacer deberes. Si tenía que respetar al profesor, tenía que respetar al profesor. Si ese niño tenía que respetar al anciano, por favor, era una obligación. Que venía desde el hogar. Desde el hogar, y consecuentemente el docente la pulía. ¿Será que los padres que están ocupados, ahora generalmente laboran padre y madre por las necesidades y las vicisitudes de sostener un hogar, será que ya los padres no tienen el tiempo suficiente para enrumbar a los pequeños en esto que se consideraba pues vital, estas doctrinas de cómo actuar, de cómo ser, de lo correcto, de lo bueno, de lo positivo? ¿Será que se ha descuidado un poquito también desde el hogar? Consecuentemente el descuido no existe. El descuido no existe. Al descuido se lo promueve. ¿Cómo se lo promueve? Sí, con una constitución. Una constitución no nace de un marco establecido legalmente por un poder constituyente, en este caso. Estamos hablando técnicamente de quien hace una constitución, efectivamente es un poder constituyente. Pero una constitución son las reglas que impone el hogar. El padre y la madre establecen su propia constitución. Esa constitución conlleva ¿qué? Respeto. La constitución de valores. Así es, respeto, valores, principios, los cuales ya existen en todas las constituciones del mundo. Ese es el nuevo neoconstitucionalismo. Respeto a los principios que se establecen como valores. ¿Nuestra constitución qué dice al respecto? Nuestra constitución, ¿qué dice al respecto? Nuestra constitución al respecto manifiesta entre principios, ¿sí? Que todos los principios en sí tienen que ser valorados como derechos, ¿sí? Un principio primordial, la universalidad de la educación.
Si existe universalidad en la educación, estamos hablando de manera macro, ¿sí? Que este principio de universalidad no solo tiene que existir en las escuelas, colegios, universidades, también en los hogares. Y más, el Estado es el responsable de que este principio sea acatado, pero sea acatado con responsabilidad, que existan materias que conlleven a que este ser que se está formando sea un ente de bien, más no un ente desconocedor. Así es. Doctor, siguiendo este orden ascendente, ¿verdad? Arrancamos del hogar, de ahí la premisa política tiene que ser inculcada, el conocimiento cívico tiene que ser manifiesto en todo aquello que se enseña al pequeño para irlo formando, para irlo constituyendo. Luego tendrá que venir la escuela, el colegio. Pero vamos a aquello que nos compete a los dos como docentes, como maestros. A nivel ya de la academia, ¿qué debería hacer la academia, valga la redundancia, pues, para también ser ese soporte en términos de valores, en términos de sentidos morales, de enseñarle al profesional a ser un profesional correcto, de decirle al abogado, por ejemplo, que no caiga en aquello que también ha caído el político, ¿no? Perderse en estos meandros, en estas bifurcaciones del facilismo, del dinero mal habido. ¿Por dónde deberíamos ir en la academia para este tipo de enseñanza, doctor? Muy buena pregunta, ya que mi materia en la universidad es de Derecho Constitucional. Pese a esto, a los alumnos se les manifiesta que el derecho constitucional es en sí el respeto a todos los derechos y principios existentes. De igual manera existen instituciones las que conllevan a fortalecer este respeto, ¿sí? Tengo a bien de que es responsabilidad de todo catedrático preocuparse por la formación de un estudiante, sea el criminólogo, sea el penalista, sea el constitucionalista, sea el que dé filosofía, matemáticas, sociales. ¿Por qué? Porque notamos ese desfase en cuanto al respeto del alumno hacia el profesor. Ahora nadie puede dejarle deberes a sus alumnos en las escuelas. Está prohibido dejarles deberes para la casa. Tienen que ser realizados dentro de la institución. Y es algo que conlleva ¿a qué? A vulnerar a futuro un principio llamado respeto. Doctor, un valor. Se dice, lo he escuchado ya de un par de personas que tienen un criterio bastante interesante, decir que los profesores hemos pasado a ser simples generadores de conocimientos, pero ya no formadores. Y usted bien lo dice, el profesor, el maestro, tiene la obligación de formar. ¿Cómo formar correctamente a estos jóvenes? ¿Por dónde deberíamos comenzar? Porque lastimosamente es esto algo que se tiene que trabajar desde el principio. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál sería el primer paso que la academia debería dar ya desde lo intestino, desde lo interno, para generar este cambio, para generar este movimiento, para generar esta corriente? Pero me indica nuestro jefe de piso que esto lo hablaremos en la tercera parte, de Hablamos Derecho. Así que volvemos en apenas unos instantes para estar nuevamente con ustedes y obviamente con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Volvemos en un instante. Esto es Hablamos Derecho, un programa de vinculación comunitaria, un programa de información que propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Retornamos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión.
porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Distinguidos televidentes, estamos ya para la tercera parte de Hablamos Derecho, este importante programa que todos los martes a partir de las 9 de la noche se propone, pues, desde la plataforma cultural que la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la Universidad con Corazón, está determinada a sostener. Por ello quiero invitarlos también a nuestra programación en el órgano oficial de difusión de la universidad, que es San Gregorio Radio, 106.1, póngale oído. De 4 a 5 de la tarde tenemos nuestro programa Piedra Filosofal. Hablamos de filosofía, hablamos de arte, hablamos de literatura, hablamos de artistas y tenemos conciertos de primera línea. Así que por favor, acompáñenos, no deje de sintonizar a partir de las 4 de la tarde Piedra Filosofal en San Gregorio Radio. Y los sábados tenemos también la propuesta radiofónica de este mismo programa, pero en su edición única y en formato radial con diferentes invitados y diferentes temáticas. Hablamos Derecho por San Gregorio Radio a partir de las 13 horas. Estamos en nuevo horario, puesto que antes lo hacíamos a las 12 del día, pero sabemos que a las 13 horas usted está en su hogar y tiene pues el espacio para escucharnos, para sentarse allí en los muebles de su sala, para sintonizar precisamente este espacio importante que le permite a usted tener un conocimiento básico acerca de sus derechos y para ejercitarlos naturalmente y, ¿por qué no?, cómo cumplir esas obligaciones que tienen que ser también parte consustancial de lo que hacemos en el día a día para hacerlo correctamente. Estamos con el doctor Luis Alberto Castro Martínez, invitado de lujo, constitucionalista, magíster en esa área, profesor universitario, connotadísimo en este ámbito y también abogado en libre ejercicio. Está haciendo un PhD en la Universidad de Buenos Aires, por otra parte, y está dedicado a la investigación. Y como investigador que es, lo hemos invitado para hablar de política, que es una de las facetas de su investigación. El doctor Luis Alberto Castro Martínez ya nos ha venido hablando desde el inicio de este programa sobre diferentes temáticas, qué es el político, para qué sirve la política, por qué debemos hacer política de manera seria, de manera correcta, pero nos quedamos con la pregunta planteada en la fase anterior de este programa y decíamos, doctor, ¿qué debe hacer la academia? ¿Cuáles deberían ser las propuestas desde la academia para que el estudiante salga imbuido de principios éticos, de principios morales? Hay una cátedra hablando de derecho que se llama deontología jurídica. ¿Por qué no darle la fuerza entonces que esa materia necesita para que el abogado conozca cuáles son estos niveles básicos desde los cuales debe ejercer su profesión? Ok, un colegio, una escuela, antes existían las especialidades, ¿no?, sociales, matemáticas y otras, pero en la universidad es esencial que exista una materia directa y exclusivamente guiada como protagonista en la malla curricular, como tú lo decías, de deontología jurídica o pedagogía política. Política, ¿sí? Claro, importante. Pedagogía política en el campo del conocimiento como enseñanza, ¿sí?, a identificar factores políticos como ideales políticos. Muchas personas dentro de la sociedad no conocen cuando hablamos de izquierda o hablamos de derecha. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el capitalismo? Efectivamente. Pocos entienden esos términos. Usted sale a determinada avenida, le pregunta a un ciudadano ¿qué es la izquierda? Él le va a decir: la izquierda es la corrupta, porque eso me ha manifestado algunos. En la investigación le pregunta a usted qué es la derecha. La derecha son los que andan por el bien, dice. Pero efectivamente sabemos que la izquierda es guiada ideológicamente, políticamente, o sea, a otros fines. Claro, la gente asocia la manera coloquial con la que hablamos de la izquierda, ¿no? Decimos, este man anda por la izquierda, dice la gente del pueblo, utilizando esos términos. Efectivamente, utilizando esos términos, las personas creen a la izquierda, no. Pero en política yo no voto por el de izquierda. La izquierda está con el pueblo. Es corrupto, dice. Pero no lo conocen. ¿Por qué no incentivamos a ese conocimiento práctico? Es decir, miren, la izquierda es una ideología socialista, ¿sí?
que prácticamente, para entenderlo, se puede decir, es quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene. ¿Utilizando qué? Utilizando la creación de impuestos, la creación de normas, leyes por el legislador. Ahora acá el presidente va a decir, oye, legislador, claro, tú tienes que hacer políticas públicas que conlleven al éxito de esta ideología en cuanto a la izquierda, que es el socialismo. Bien por los pobres, por el que menos tiene. Eso es igualdad, ¿verdad? Igualdad. Crear esos sectores estratégicos. Una repartición eficiente de la riqueza. Sí, esos sectores estratégicos como impulsadores de la economía de una sociedad. Más no decir, oh, la izquierda va a hacer impuestos para quitarle a los que más tienen. No, también a conllevar esa productividad del sector transporte, comunicación, energía eléctrica, agua y otras empresas estatales que conllevan a efectivizar la economía de una sociedad. Hablar de la derecha, estamos hablando del sector productivo, inversión, que otras empresas ingresen a invertir a nuestra sociedad. ¿Sí? Unos dicen ideológicamente que la derecha es aquella que le quita en cambio al que menos tiene, como con obra laboral, dando su mano de obra, esa es la palabra. El capitalismo, hacer más dinero. Dicen que el capitalista es quien le roba los pulmones al obrero, pero en la práctica, si no hay un capitalista para robarle los pulmones al obrero, ¿en qué trabaja ese obrero? O sea, también tenemos que llegar a un equilibrio, ¿verdad? Es decir, extraer las cosas positivas de la izquierda. La propiedad privada de los medios de producción tiene también su valor, y la propiedad pública de medios de producción también puede ser constituida siempre y cuando entendamos que los capitales a la postre deben cumplir una función social. Pero la gente no tiene claros los criterios bien decía usted, de izquierda y de derecha. Entonces, por allí tenemos que comenzar informándole a la gente cuáles son estos extremos políticos y también qué sería lo justo, quizá el término medio, cuál sería la línea de equilibrio. Ok, estamos concientizándonos porque es necesario saber qué es política, qué es político. Estos términos usuales por aquellas personas que nos tratan de vender una imagen con fines de llegar al poder. Estas personas que tratan de vender esta imagen usan el mercantilismo, dicen, bueno, vamos a darle un aceite, un arroz, compramos el voto de esta persona, pero no es así. Hay que dar a conocer ciertos factores, ciertos fenómenos que cumplen un rol específico dentro de esto llamado política. Cabe destacar que la izquierda y la derecha no son malas. No crean que la izquierda es mala, la derecha es mala. Las dos son buenas. Lo malo es la extrema izquierda y la extrema derecha. Hablo en extrema inversión del dinero a favor de los pobres y la extrema venta o privatización de los sectores estratégicos que pertenecen al Estado. Privatizar un hospital muchas veces no es bueno. Privatizar el agua no es bueno. Pero eso usa muchas veces el capitalismo con fines de crear más sólida en sí las arcas estatales, crear más dinero y más dinero. Y poco se preocupa en el bienestar de la persona humilde, pobre. Doctor, usted bien hablaba de que los extremos son los negativos. Una extrema derecha, una derecha fagocitante que se apropia del trabajo del obrero sin recompensarlo, sin retribuirlo, eso es terrible. Y solamente piensa enriquecer a un segmento. Pero también una izquierda depauperizante como la que ya hemos visto en países que la han asumido y que han tenido que dejarla de lado porque no funcionó. Rusia, uno de los ejemplos más importantes, vivía en una burbuja cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre. Pero para el armamentismo había dinero suficiente y para mostrarle al mundo que todavía era un poder hegemónico también. Sin embargo, a la hora de alimentar al pueblo, de educarlo, de darle lo básico, nunca llegó a funcionar. Por lo tanto, ni la derecha ni la izquierda extremas, bien lo ha señalado. Sería entonces que deberíamos caminar como camino correcto por un camino mediador, por un camino que rescate de la derecha el campo productivo y que rescate de la izquierda entonces el respeto a los derechos de los obreros, de los trabajadores, de los empleados, dándoles a todos ellos la posibilidad de trabajar con dignidad, y esta sería la corriente justa.
Ok, esta es una obligación del Estado. Ya no tomemos como una opción. Velar por el bien de los trabajadores es una obligación. Los derechos no se piden, los derechos se exigen. ¿Sí? Y como se exigen, ya el gobierno central, gobiernos regionales, etcétera, no tienen la obligación de que se les haga acuerdo. Ellos tienen ya por conciencia algo constitucional, que estos derechos son obligatorios. No es decir, vamos hoy a pedirle que se respeten los derechos de los trabajadores, mañana el derecho de los niños, mañana el derecho de los ancianos, etcétera. Estos derechos tienen que ya hacerse notar y respetarse desde el momento que se llama Estado. Por algo es un Estado de derechos. ¿Sí? Y más aún, en el Ecuador, Estado de derechos y justicia. Entonces deberíamos vivir en un Estado que propugne una izquierda productiva y en democracia, respetando también a los medios de producción que cumplan esa función social de la que habíamos hablado. Así es. El pueblo en sí, que no conocían o que algunos conocen, que es de la derecha o que es la izquierda, hay capacidad para inducir esta pedagogía de la política con fines de poder elegir aquella persona que nos va a gobernar. Que esta persona que va a gobernar no solo se una a esa vieja política que es de agredir a su opositor, insultar, poner en desmedro sus derechos. Observen muchas veces, hay ejemplos prácticos. En muchos países se tomó por desacreditar primero a ciertos presidentes. No le funcionó, ahora una política que conlleve a desmejorar los derechos de ciertos sectores. Eso no es hacer política. Política sería unir a los políticos con ese lema llamado la unión hace la fuerza. Así es, doctor. Si no existiera ese lema, me parece que estuviéramos en un mundo donde la sinergia no tendría efecto. Así es, y un mundo sin esperanza. Pero esto será motivo de conversación en la última parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Recuerde, este programa que propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Retornamos en apenas un instante, luego de importantísimos anuncios institucionales. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión.
porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimados televidentes, estamos en este segmento que nos lleva a cerrar Hablamos Derecho del día de hoy. Recuerde, todos los martes a partir de las 9 de la noche, esta propuesta vital, interesante, esencialmente democrática, imbuida por la esencia académica, pero por otra parte también orientada a que este conocimiento sea un conocimiento que no solamente llegue a las altas esferas, que llegue solamente a quienes ya conocen dentro del marco profesional algunos de estos basamentos que aquí planteamos, sino que llegue a todos los hogares que necesiten tener esta estructura de conocimientos que siempre proponemos y que es motivo además del programa del día de hoy, con un invitado de lujo, el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Quiero también, por otra parte, y como lo hice en los segmentos anteriores, invitarlos a nuestra programación de San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído. Piedra Filosofal a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, no dejen de acompañarnos. Y los sábados, la versión radiofónica de su programa Hablamos Derecho, con diferentes invitados, con diferentes temáticas, no por ello menos interesantes. Y pues esa también es una propuesta válida para que usted nos pueda sintonizar en su auto, en cualquier lugar al que la radio pues lo puede acompañar, lo que no ocurre siempre con la televisión. Así que hemos tomado la determinación de sostener los dos andamiajes por separado, tanto el televisivo cuanto el radiofónico. Vamos a continuar con nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Ustedes ya lo han escuchado, persona brillante, con análisis claro, contundente, medular, sobre los hechos que les son propuestos e interrogados. Doctor, hemos venido hablando de la corrupción en la política, de la necesidad del aprendizaje político, del aprendizaje cívico, para ir apuntalando esta personalidad del ciudadano y constituir pues ciudadanos nobles, visionarios, honestos, que entiendan las realidades políticas en las que están subsumidos y puedan obviamente iniciar acciones para cambiar esta orquestación negativa que hasta el momento es entendida por política, por el común de los mortales y por la gran mayoría de conciudadanos. Ahora, estamos en época electoral, lo habíamos dicho. ¿Cómo debería ser la campaña electoral? Una campaña diferente. ¿Cuál sería la campaña que usted propone a todos los partidos políticos que nos están mirando? Nos mira la izquierda y la derecha, nos mira el pueblo llano que no entiende de estas divisiones y que quiere que las ofertas de campaña, primero, se cumplan, segundo, que sean honestas, tercero, que tengan un compromiso serio con los sectores más necesitados de nuestra patria. ¿Cómo debería ser la campaña política correcta, doctor? ¿De dónde debe partir el político que ya está haciendo esta gestión en este ámbito político, repito, para que no caer en la demagogia en primer término, para no caer en la propuesta fácil y estéril a la postre, porque nunca se concreta? ¿Qué hacer además? El próximo gobierno tendrá que lidiar con eso, con un presupuesto menoscabado por ventas anticipadas de petróleo, por un endeudamiento fiscal agresivo, un país en soletas. ¿Cómo puede ser rescatado y cuál debería ser el planteamiento de los políticos honestos y serios en esta hora difícil que nos toca asumir y afrontar en conjunto? El aspecto socioeconómico de un país es un tema muy relevante, pero no queremos profundizar en determinadas observaciones, pero sí sería práctico. ¿Existe política sana? Mi pregunta. Se está programando el cerebro del pueblo, es decir, al pueblo ya está acostumbrado a escuchar solo peleas, peleas, peleas y peleas, y cómo derrocar al oficialismo, más no en sí qué se va a hacer en beneficio del pueblo, en beneficio de ese colectivo, de esos grupos, de esas asociaciones, ¿sí? De esas personas que estamos acá esperando tener a alguien que llegue al poder y nos solucione nuestras necesidades. No existe una campaña la cual se observe a nivel mundial que sea una campaña
en mejoras. ¿Cómo no? Una campaña donde se unan y propongan cosas que vayan a efectivizar esas políticas públicas, como ya lo dije, esos beneficios, salud, educación, vivienda, alimentación, sin preocuparse por qué va a ser el contendor, qué va a ser el X presidente a elegir, cómo lo vamos a derrocar, cómo vamos a hacer mayoría en ciertos sectores, cómo vamos a obtener ciertos beneficios. Ahora no, ahora se preocupan es en cómo derrocar mediante coercitividad, fuerza, maldad, hablar mal del uno, hablar mal del otro, y eso no tiene que ser así. Como lo dije, tiene que existir la unión, tiene que existir esa fuerza para poder lograr un verdadero Estado. Somos un solo país, todos deberíamos pelear por él, porque esté bien. No le hace bien al Ecuador que comencemos a derrocar lo que ya está construido. Hay que respetar lo que ha estado bien hecho, ¿verdad? Y continuarlo. Y reforzar. Pero hay que señalar también aquello que se fue por caminos inadecuados. Doctor, el marketing político contemporáneo nos hace notar lo siguiente. Primero, ¿de qué trata el marketing? El marketing trata de vender un producto, ¿verdad? En este caso es el candidato. Y cuando se habla de marketing en términos generales, se habla de las famosas P's del marketing: producto, precio, plaza, promociones y publicidad. El marketing político tiene 4 elementos, que son candidato, ofertas, plaza y publicidad. Pero no deja de vender un producto. Y para vender este producto hay que mostrarlo lo mejor posible, ¿verdad? Cuando usted intenta vender una camisa, tiene que decir que la camisa que usted vende es la mejor camisa. Cuando usted intenta vender un comestible, hablemos que un enlatado de durazno, usted tendrá que demostrarle al público a través de esta publicidad que el enlatado de durazno pues es el que tiene el mejor sabor, el que está hecho sin preservantes, el que proviene de duraznos traídos de las mejores campiñas, no lo sé, de Chile, etcétera. Tendremos que adornar pues estas capacidades propias del producto para poderlo vender. El marketing político hace eso. Un poquito tiene que adornar al candidato para que este candidato sea susceptible de generar intención de voto. ¿Hasta dónde le hace mal a la colectividad que todos, absolutamente todos los candidatos caigan en esto que es el marketing político? O sea, intentar vender un producto, lo cual desdice de la naturaleza esencial de la política que ya usted bien ha señalado, que es hacer bien común. Simplemente estoy vendiendo este producto e intento por todos los medios que la ciudadanía esté casi que en medio de este lavado cerebral, predispuesta a votar por ese X candidato. ¿Qué debemos hacer para romper un poco estos paradigmas del marketing político, doctor? Observamos que lo que tú estableces, Alberto, eso se llama mercantilismo. Así es. ¿Sí? ¿Y proviene de qué? De algo llamado amiguismo. Amiguismo. Utilizar a aquellas personas que son presidentes de barrios, clubes, escuelas, colegios. En este momento de campaña todos somos amigos. Así es. Sí, todos somos hermanos. Aquí te abrazo, aquí te beso. Una vez en el poder, no sé quién eres, no te conocía. Eso ha generado una campaña desproporcionada en mentiras. A nivel mundial, eso es a nivel mundial. Mire lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. Sí, a nivel mundial. El triunfo de un candidato sin propuestas, que era simplemente un showman, un hombre mediático que ya tenía experiencia por haber conducido un reality show y por otra parte haber sido pues el propietario de las franquicias del Miss Universo, etcétera, que no propuso nada, simplemente construir más paredes, fronteras, una nueva propuesta del muro de Berlín trasplantado al estado de Texas para hacer que los mexicanos no pasen. Entonces es terrible, no solo nos ocurre a nosotros, pasa en el mundo. Eso es mercantilismo. Mira lo que utilizó como estrategia Donald Trump en abril del 2015, que inició su campaña diciendo Barack Obama no nació en Estados Unidos, desacreditándolo. No le funcionó. ¿Qué hizo? Vamos a hacer un muro en la frontera de México. ¿Por qué? Porque
a Estados Unidos no le sirve de nada tener tantos mexicanos, porque son violadores. Oh, ¿y eso qué es? Eso es algo que va a desacreditar no solo a los mexicanos, sino al mundo entero. Una persona con esos principios, desde ya que proyecta, pero eso vendió él y se lo aceptaron. Y los propios latinos terminaron votando por él, una votación importante de público latino que había sido directamente endilgado con estos epítetos terribles. Les dijeron violadores, ladrones, contrabandistas. Y son ellos quienes lo hacen presidente. ¿Hasta dónde, mire usted, doctor, se puede vender un producto, aún un producto podrido? Ese fenómeno tiene un nombre. Tiene un nombre que utilizan todos los políticos, llamado desconocimiento de la política y del verdadero ser político. Así es, señor doctor. Quisiera profundizar técnicamente este tema, pero es un tema muy extenso. Así es, y el tiempo ya no nos lo permite. Tendría que ser observado desde los más célebres filósofos, como ya lo nombré anteriormente, Platón, y lo vuelvo a nombrar. Aquellas personas que desconocen del verdadero ser político somos aquellos que elegimos a nuestros peores mandantes a consecuencia de ello. Así es, estimado doctor, y fuera de micrófonos usted nos hablaba de un reconocido filósofo de la historia griega, Diógenes el Cínico, que con su lámpara buscaba al hombre justo. Esperemos que un nuevo Diógenes pueda encontrar en la política también al político justo. Esto ha sido Hablamos Derecho, una propuesta de la Academia de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Agradecer al doctor Luis Alberto Castro Martínez por habernos permitido contar con su sapiencia, con su exposición clara, y pues obviamente pretendemos haberle un poquito aclarado qué es la política en esta noche. Ha sido un gusto haberlos acompañado. Recuerde usted que quien conduce y dirige este programa, Alberto Vélez León, encantado de hacerlo, y no solamente desde esta plataforma mediática, sino también invitándolos a que sintonicen San Gregorio Radio 106.1 con nuestros programas. Piedra Filosofal, los de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, y los sábados Hablamos Derecho en su versión radiofónica. Ha sido un gusto, un abrazo gigantesco, lo mejor para todos ustedes que nos miran y nos acompañan. Un placer.